Soy el doctor Eric Velázquez García, investigador de la UNAM y especialista en la cultura maya. Les invito a que vean el programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Eric Velázquez García nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1973. Es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Velázquez es especialista en el estudio de la cultura de los mayas y, de hecho, sus investigaciones sobre esta cultura son ampliamente reconocidos en muchos países. Es el doctor Eric Velázquez García, especialista en la cultura maya. Doctor, ¿qué importancia tiene la cultura maya? La cultura maya es una de las pocas civilizaciones del mundo que se desarrollaron en un clima húmedo y tropical que se consideraba hace algunas décadas algo imposible. Y los mayas tuvieron estos alcances desde el paso de ser sociedades recolectoras, cazadoras y nómadas, hasta la cúspide de la civilización, creando ciudades con desarrollo urbano muy complejo, un sistema de escritura de los más avanzados del mundo y otros logros de carácter intelectual muy reconocidos, sobre todo en las matemáticas, en la astronomía. Obviamente tuvieron diferentes tipos de organización política a lo largo de su historia y pues una religión compleja de tipo politeísta. O sea, que el índice mental de los mayas era muy elevado. Bueno, eran seres humanos y lo siguen siendo porque aún viven muchos de ellos, exactamente como nosotros. Pero a lo largo de los siglos en los que desarrollaron su cultura, fueron observando el cielo, observando la naturaleza, acumulando conocimiento, heredándolo y escribiéndolo hacia otras generaciones. Y por ello llegaron a perfeccionar su conocimiento. Era un conocimiento colectivo que venía desde sus ancestros. Las aportaciones mayas más importantes. Bueno, primero que nada creo el urbanismo. Ellos desarrollaron una división entre medio urbano y medio rural, es decir, entre el medio productor de los alimentos y un grupo humano que se sostenía de esos alimentos y que se dedicaban a la creación de las artes, al ejercicio de la política de tiempo completo, a la contemplación del cielo, al registro astronómico, a la escritura del pasado, de la memoria histórica. Y entre sus logros, obviamente, pues destacan todos esos elementos, el haber logrado complejas tablas astronómicas, sobre todo del planeta Venus, el haber llegado a adelantarse y a pronosticar las fechas de los eclipses, el haber observado otros fenómenos también celestes, el haber instrumentado su escritura jeroglífica para el registro del pasado y dejándonos a nosotros los testimonios primarios para conocer su historia. También tuvieron grandes alcances en los aspectos de la medicina, en el dominio de la herbolaria y de los tratamientos médicos. Y por todos estos elementos son muy reconocidos los mayas, además del tema de la numeración y de las matemáticas, en lo cual lograron alcances extraordinarios, aplicados sobre todo al registro del calendario. Tuvieron diferentes sistemas calendáricos y una numeración de tipo posicional, así como la nuestra, que es posicional,
La diferencia es que ellos tenían posiciones en orden vigesimal y no decimal como la nuestra. Y obviamente también con el uso de un signo especial con el valor de 0. ¿Son vigentes todavía sus aportaciones? Desde luego, las aportaciones intelectuales como la numeración vigesimal, los cálculos astronómicos de la Luna, los cálculos que tienen que ver con el planeta Venus, con los eclipses, con la pronosticación de los eclipses, y también el conocimiento tan amplio que tenían de la aplicación de las plantas para la medicina y de otros venenos, no solamente de las sustancias de las plantas, incluyendo también sustancias de origen animal. Todo esto es vital y es vigente, y mucho de ello todavía se puede aplicar. ¿Se ha extinguido totalmente la población maya? No, en absoluto. Los mayas son gente moderna del siglo XXI, que habitan toda la península de Yucatán, también están en una parte del estado de Chiapas, también una sección de Tabasco, prácticamente toda la hermana República de Guatemala, todo Belice, una sección pequeñita de Honduras, y bueno, tenemos alrededor de unos 300,000 individuos o personas vivientes que son seres humanos modernos de nuestro tiempo, sin contar los que han migrado de allí buscando mejores condiciones de vida, que pueden estar en la Ciudad de México o en varias ciudades de Estados Unidos como trabajadores y que todavía hablan sus lenguas de origen maya, o algunos inclusive han migrado a Europa con becas de estudios, que los tenemos en universidades haciendo maestrías y doctorados, y que son personas orgullosas de su identidad. ¿Qué idiomas utilizaban los mayas? Bueno, es preciso decir que pues usamos la palabra maya para hacerlo más sencillo y más fácil, pero en realidad estamos hablando de una realidad, de una situación heterogénea, porque los idiomas de la familia maya son como los de la familia romance o latina. Nosotros sabemos que en esta familia pues están el castellano, el catalán, el francés, el italiano, el rumano y otras lenguas cuyo origen es el latín. Pues lo mismo sucede con los idiomas de la familia maya. Estos proceden de una lengua muy, muy antigua, que los especialistas han bautizado como protomaya o maya común, otros le llaman maya común, que se habló aproximadamente hacia el año 2000 o 2200 antes de Cristo, o sea, es el límite más tardío en el que se habló, de ahí para atrás. Y esta primera lengua, que es muy remota, de hace unos 4000 o 4200 años, es el origen primero de variaciones dialectales, y con el tiempo estos dialectos se fueron diversificando unos y otros hasta convertirse en idiomas separados, de tal manera que cuando llegaron los conquistadores europeos en el siglo XVI, había alrededor de unos 32 idiomas distintos de esta gran familia lingüística. Algunos ya se han extinguido, se considera que ahora hay como unos 28 de estos idiomas vivos, algunos con muy pocos hablantes a punto de perderse totalmente, y otros con muchos interlocutores. Inclusive también se piensa, y es lo más probable, que en el momento de la conquista en el siglo XVI e inclusive en el siglo XVII, porque también la conquista duró mucho tiempo, ya se habían extinguido otros idiomas de la familia maya que ni siquiera alcanzaron a ver la conquista. Vamos a una pausa y regresamos, doctor. Estamos con el doctor Eric Velázquez García, investigador de tiempo completo de la UNAM, especialista en la cultura maya. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este reencuentro con México. El doctor Eric Velázquez ha impartido cursos, conferencias y talleres en México, Alemania, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Guatemala, Países Bajos, Polonia y Suiza. En el ramo educativo ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor Velázquez, me llama mucho la atención el llamado lenguaje corporal en el arte maya. ¿Qué significa esto? Bueno, es un conjunto de convenciones artísticas que tienen que ver con posiciones del cuerpo humano, posturas, obviamente, también ademanes que se realizan con los brazos o con las manos. ¿Para qué? Que están presentes en la escultura y en la pintura de los mayas antiguos. Esencialmente, desde mi punto de vista, todo tiene que ver con enaltecer la figura del mandatario, o sea, del gobernante maya, que era una figura central y carismática en cada una de las distintas ciudades mayas, que eran de tipo cortesano, y uno puede notar que hay un lenguaje de jerarquía. O sea, estar sentado tiene mayor jerarquía que estar de pie. Y estar de pie, a su vez, tiene mayor jerarquía que estar de rodillas. Eso por un lado. Y también esa jerarquía se da por planos. Digamos, las personas que están ubicadas en la parte inferior de la escena artística siempre van a tener una jerarquía menor, y a medida que uno va escalonando la mirada, uno puede observar que el gobernante se sienta siempre más en alto, e inclusive los que están sentados también manifiestan relaciones jerárquicas, porque el que está viendo de frente, el que tiene su dorso de frente, que es el gobernante generalmente, es el que tiene mayor estatus. En cambio, los otros que están sentados también son nobles, pero de menor rango, y estos se representan de perfil. Y no es que a través de estas escenas, eso es muy importante y quisiera remarcarlo, no es que a través del estudio de ese lenguaje corporal o gestual uno pueda entrar directamente a descifrar el código corporal de los antiguos mayas. No es tan sencillo, no es por ese lado, es más bien el código que los artistas mayas utilizaban para representar relaciones de jerarquía, donde el gobernante siempre va a ser el más enaltecido, ¿sí? ¿Qué sabemos del calendario maya? Muchísimas cosas, por fortuna. Primero, que es un calendario que no hubiera sido posible sin el desarrollo de un sistema aritmético vigesimal, y también por posiciones, donde hay unidades, veintenas, años, veintenas de veintenas, veintenas de veintenas de veintenas, o sea, las posiciones van escalando por 20, ¿sí? Y también hay un signo con el valor de 0 para indicar posiciones que están completas o que están vacías, dependiendo del punto de vista. Este sistema hizo posible la creación de lo que hoy conocemos como la cuenta larga, que es un sistema calendárico que no tiene, en realidad, no tiene ni principio en la profundidad del pasado del tiempo, ni tampoco tendrá fin. Es un sistema, digamos, infinito. Si bien hay un punto de referencia que los mayistas conocen como la fecha era, esta fecha era está expresada en los códices mayas, también en las inscripciones, como 4 Jau 8 Cumcu. Y esta fecha 4 Jau 8 Cumcu corresponde al 13 o 14 de agosto, dependiendo la correlación, 13 o 14 de agosto del año 3114 antes de Cristo. Es el arranque de un segmento, solamente de un segmento de la cuenta larga, que, como ya dije, es infinito, pero ese segmento es la parte que nos rige, es el segmento histórico. ¿Qué significan las inscripciones mayas que se han descubierto? Bueno, las inscripciones mayas, la mayoría de ellas, es una fuerte tendencia, caen dentro de un género que hemos bautizado como género mítico histórico. Es decir, contienen datos, sí, sobre la vida de los gobernantes, de su nacimiento, de su muerte,
de su genealogía, de sus hazañas bélicas, de sus rituales. Pero estos datos están enlazados con actividades del pasado, de los ancestros, como también de los dioses. Es decir, hay un continuum entre el mito y lo que podríamos llamar la historia en estas inscripciones, y la mayoría tienen este corte. Pero también hay algunas inscripciones de tipo ritual, que hacen énfasis sobre todo en ceremonias, en ofrendas, en invocación de dioses o de ancestros, y que a veces utilizan un lenguaje que es más difícil de traducir para nosotros, porque contiene términos rituales. Doctor, los dioses más importantes de los mayas. Bueno, teniendo una religión politeísta con una enorme cantidad de dioses, con mucha jerarquía entre ellos, dioses pequeños, medianos y grandes, probablemente el más importante que tenían era Itzamna, que era un anciano, así lo representaban, y que había sido el inventor de muchas cosas. Ellos creían que había inventado el calendario, por lo tanto era señor también del tiempo, había inventado la escritura jeroglífica, había sido el primer sacerdote, ¿no? Y tenía una consorte que en los textos jeroglíficos se llama Chachel, aunque en la época colonial se llama Ichel, que es una partera, también era anciana, así como él, era la esposa. Ellos eran dioses que habitaban en el cielo, y su esposa, Chachel o Ichel, era la señora del parto, de la medicina, y en esa jerarquía también destaca mucho la presencia de Chak, que es el dios de la lluvia, porque los mayas eran y siguen siendo sociedades campesinas que dependen de los ciclos meteorológicos, y Chak por eso es muy importante, junto con otros dioses de relámpago, del viento y de otros aspectos de la naturaleza. ¿Cómo concebían el origen del universo? Bueno, en realidad, al parecer, ellos pensaban que todo cuanto existe no tenía exactamente un origen de la nada que se pueda documentar, sino que se hunde en las profundidades inmemoriales del tiempo, de tiempo muy, muy profundo. Y lo único que ocurría es que los componentes del universo se iban desordenando, iban envejeciendo. Entonces había que reordenar el mundo, el universo periódicamente. Entonces periódicamente, cada tantos miles de años, había grandes cataclismos mandados por los dioses para destruir el mundo y volverlo a ordenar, volverlo a establecer. La fecha era, que ya mencioné, de la cuenta larga, 4 Jab 8 Kumku, del año 3114 a.C., es la fecha de la última vez que se ordenó el mundo, que es el mundo que nos rige. Doctor, ¿cómo concebían la muerte? Bueno, la muerte no era un hecho individual, sino era un proceso que iniciaba desde que alguien enfermaba, y cuando daba el último respiro y cuando exhalaba el alma, todavía no ocurre la muerte en ese momento. Apenas ocurre, digamos, el fallecimiento, y comienza la separación de todos los elementos del cuerpo, que son complejos. Hay unos elementos de carne y hueso y otros que son de tipo espiritual, y los elementos espirituales tienen un destino que van a diferentes sitios. El alma principal se mete a la ruta del sol, toma el camino del sol, que se mete al inframundo por el poniente y baja hasta el fondo, hasta la parte más profunda del inframundo, pero esto puede tardar varios años, y ese proceso era de sufrimiento para esta alma. Y la idea es que cuando llegaba a la parte más profunda del inframundo, que era un lugar húmedo y una cueva, allí ya perdía toda memoria de lo que había sido, todo recuerdo y todo nombre. Entonces en ese momento ocurría la muerte absoluta. Pero en ese camino tan difícil, los parientes o los deudos que están aquí vivos
le rinden culto funerario y ayuda en el más allá a través de alimentos y de sustancias y de plegarias para ayudarlo en ese sufrimiento. El caso de los gobernantes era distinto al de los seres humanos comunes y corrientes, porque los gobernantes, al llegar a esa parte inferior, no perdían su recuerdo, no perdían su nombre, sino que triunfaban sobre la muerte. Y a partir de ahí comienza un proceso en la que el alma de estos gobernantes y hombres poderosos renacía por el oriente, por donde sale el sol, y ascendía hasta lo que se conoce como el paraíso celeste del dios solar. ¿Sí? Esto era más o menos el destino del alma principal. Obviamente, los restos de carne y hueso que quedaban aquí se descomponían, eran alimento de nueva vida y daba lugar a nuevas generaciones de plantas, de animales, en un ciclo regenerativo. Vamos a otros mensajes, doctor. Estamos con el doctor Eric Velázquez García, investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este reencuentro con México. El doctor Velázquez García es miembro de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y el responsable del proyecto colectivo Las Escrituras Jeroglíficas Maya y Náhuatl, Análisis, Desciframiento y Problemas Actuales. Él ganó el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Humanidades. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Los mayas hacían sacrificios humanos? En efecto, eso está documentado a través del arte maya y también de la antropología física. En los tiempos más antiguos, el sacrificio más común era por decapitación y tenía un significado agrícola. Después, hacia el año 900 o 1000 de nuestra era, se hicieron más comunes los sacrificios por extracción del corazón y en la época colonial aprendieron una nueva forma de sacrificio de la cual hay muchos testimonios por crucifixión. Así como veían a Cristo crucificado, empezaron también a crucificar gente y añadían también la particularidad del flechamiento. ¿Sí? El que estaba ahí en ese andamio era herido con diferentes lanzas hasta que una se le clavaba en el corazón. ¿Creían en la reencarnación? No como tal. Se puede decir que más que reencarnación creían en el renacimiento. Es decir, en almas de la misma especie que se injertaban en el feto de una nueva criatura, pero que no tenían ninguna memoria previa, porque eran almas de personas que habían muerto, pero que ya no tenían ningún tipo de experiencia anterior. ¿Hay algún estudio sobre la interpretación de los sueños que hacían los mayas? Sí, hay distintas aproximaciones a eso. Los mayas pensaban y siguen pensando así, que los sueños son algo muy real, posiblemente hasta más real que la vigilia de cuando estamos despiertos, y que además se pueden controlar. Había especialistas que tenían el sueño controlado, donde guiaban sus almas hacia lugares del universo inaccesibles, o podían ver el pasado o el futuro, o podían ver secretos que solamente los dioses conocían. Estos eran especialistas entrenados que aprendían este dominio sobre los sueños y sobre las hierbas y las plantas. También en sueños recibían esa enseñanza. ¿Por qué le interesa a usted tanto la cultura maya? Bueno, en un principio, cuando era más joven, me interesó por su escritura jeroglífica. Me llamaba mucho la atención el desarrollo de ese sistema. Yo quería aprender a leer los jeroglíficos mayas para poder escribir la historia maya. Después, cuando fui conociendo más a fondo la cultura maya, me interesé por otros de sus alcances culturales, pero en especial por su
por su visión del alma, o de las diferentes almas, porque creían que el cuerpo tenía distintas almas, y que la conciencia en realidad estaba disgregada en diferentes órganos del cuerpo y regida por diferentes fuerzas sobrenaturales, y eso explicaba las contradicciones humanas. Me interesó entonces el conocimiento profundo que llegaron a tener de la psique humana. ¿Sí? Doctor, usted hizo un estudio sobre la máscara de rayos X de los mayas. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un nombre muy rimbombante, que en realidad se refiere a una estrategia del arte maya de representar el rostro humano de perfil de alguien utilizando una máscara, ¿sí? Y esa máscara no se puede ver como si fuera un corte transversal en la pintura o en el bajorrelieve, de tal manera que uno puede ver al mismo tiempo a la persona que está enmascarada y la deidad o ancestro de la máscara, y es un fenómeno que llamamos concurrencia, es decir, que al mismo tiempo, en el mismo espacio, están ocupando este lugar dos entidades, que es el ser humano y el Dios que lo habita o que lo posee. Doctor, ¿se da suficiente importancia al estudio de nuestros indígenas, de nuestras raíces en México? No, yo pienso que falta mucho. Sí tenemos muchos colegas, tengo muchos amigos mexicanos que son especialistas en el México prehispánico y también en las culturas indígenas de la época colonial o del mundo moderno, pero aún así, comparado con el resto de la población, somos muy pocos los que nos dedicamos a esto todavía, y además hace falta más difusión entre la gente para que conozcan los avances de esta investigación. Entonces hay mucho por hacer todavía, mucho por conocer y por difundir. ¿Se investiga más en el extranjero de nuestros indígenas que en México? En cierta manera sí, porque se trata de instituciones que generalmente tienen muchos recursos económicos, invierten mucho dinero en investigación arqueológica o de otro tipo, y eso desde luego influye bastante la inversión que se hace en ciencia. Doctor, usted es investigador de tiempo completo. ¿Tiene vida social y familiar? Intento tener siempre mi vida familiar lo más activa posible. A veces es muy demandante el trabajo, sí, y no tiene hora de entrada ni de salida. ¿Y social? Bueno, no constantemente, debo ser muy sincero, pero los momentos que tengo sociales para ir a comer con amistades o ir a alguna reunión, los disfruto plenamente, ¿sí? Porque posiblemente no ocurran con tanta frecuencia. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Este es un programa de don Víctor González Torres para destacar personajes como usted. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en este medio y poder compartir con el público algunos de los conocimientos que derivan de mi propio trabajo. Muchas gracias, doctor. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.